Hola, muy buenas tardes. Estamos Hola. aquí, estamos aquí, bueno, en el live con la doctora Iris Murillo. Ella nos va a guiar hoy acerca de las secuelas físicas del COVID-19 y cuáles son sus tratamientos. Doctora, es un placer para mí estar aquí con usted el día de hoy. Y bueno, no sé si quiere presentarse, darnos algo más de su información, un poco de usted. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Soy la doctora Iris Murillo, médico especialista en fisiatría o medicina de rehabilitación, también se le puede llamar. Bueno, pues estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante en estos momentos, y ese es la rehabilitación, bueno, las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas de un paciente después del COVID y qué tratamientos se le dan a esas secuelas? Así es. Ok, no, excelente, doctora. Bueno, entonces sin más preámbulo, bueno, si quiere podemos iniciar. Si quiere lo puedo guiar un poco para compartir la pantalla. Si quiere, ahí donde dice, si usted mira aquí en la plataforma, abajo aparece Share Screen. Si quiere, iniciamos Vamos a ahí y podemos iniciar. Share screen, ok, vamos a poner la presentación y luego le damos compartir. Recuerden también que estamos disponibles para que hacer cualquier pregunta. Todas las preguntas que ustedes vayan haciendo a través del chat, nosotros se las vamos a ir poniendo a la persona, a la doctora, perdón, para que ella las pueda ir leyendo y las podamos ir abordando. Cualquier duda que ustedes tengan, se las vamos a ir poniendo. Permítanme. Sí. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir audio. Recuerden también cualquier otra duda, cómo poder encontrar incluso a la doctora Iris Murillo a través de Doctor 7. Pueden descargar la aplicación desde la Play Store, desde la App Store, pueden descargarla desde la Huawei App Gallery, de cualquiera de esos medios ustedes pueden descargar Doctor 7. Y bueno, sin más que decir, doctora, les cedo la palabra para que pueda iniciar. Muy buenas tardes. Como les había dicho anteriormente, este es un momento muy oportuno para hablar sobre, después de 7 meses, un poquito más, de historia del COVID en Honduras, qué es lo que está sucediendo en las personas que tuvieron COVID o que tienen COVID, qué secuelas puede dejar esta enfermedad. Algo muy importante para hablar con respecto al tema es qué es la rehabilitación. Ok, rehabilitación es una rama de la medicina. La medicina de rehabilitación se encarga de potenciar las habilidades de las personas que han perdido ciertas funciones físicas y psicológicas que están interfiriendo en sus actividades de la vida diaria, qué tipo de actividades de la vida diaria, como ser levantarse de la cama, caminar hacia el baño, bañarse, peinarse, comer, ese tipo de actividades que todos realizamos, ¿verdad? De cuidados básicos. También alguna enfermedad o alguna secuela de una enfermedad que esté dificultando las actividades especiales o actividades instrumentales como el manejo del dinero, como el transportarse de un lugar a otro. Todo eso tiene su base en alguna alteración funcional física de tipo neurológica, de tipo ortopédica, de tipo respiratoria, cardiológica, ¿verdad? Debido a alguna enfermedad de base, en este caso, COVID, ¿verdad? ¿Y qué tipo de secuelas vamos a ver en COVID? Bueno, hay una institución mundial que nos ha dado ciertas tips y ciertos lineamientos con respecto a esta situación de todas las secuelas post-COVID y qué papel tiene la rehabilitación y qué tan importante qué tan importante es la rehabilitación en estas personas y por qué introducirla. Bueno, para empezar, algo fundamental en esta situación que hemos visto de la infección de COVID es que lo primerito que tenemos que hacer en nuestra vida, en la vida de la comunidad y en el país, es la prevención. ¿Cómo se previene? Bueno,
con la información, con las medidas de bioseguridad, etcétera. Otra de las cosas es que cuando ya la persona se encuentra infectada de COVID, entonces hay que llevarla a un lugar a donde se den las medidas de mantenimiento y la medicación necesaria y las medidas de contención de este paciente para que además de la curación, al mismo tiempo podamos prevenir la infección de otras personas. Entonces, pero después de la curación, ¿qué pasa? Se le da de alta al paciente del área hospitalaria, se le salva la vida. Este paciente ya está negativo de COVID, ¿verdad? En su hisopado, o ya han pasado ciertos días, 15 días aproximadamente, luego de los primeros síntomas, es cuando se considera que no se infecta, ya no es infectante para otras personas. Pero, ¿qué pasa con estas personas cuando ya han pasado la infección de COVID? Tienen secuelas. Ok. Más adelante vamos a hablar cuáles son estas secuelas. ¿Y qué es lo que nos dice esta institución que los estaba hablando yo en un principio? Esta institución mundial es la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que dice de la rehabilitación en esta situación del COVID? ¿Qué dice? Dice que debe integrarse a los planes nacionales para la emergencia causada por el COVID-19 y en los equipos médicos de emergencia que desplieguen. Esto debe hacerse cuanto antes, con la participación de expertos, asociaciones profesionales, instituciones nacionales de rehabilitación. Un mecanismo práctico que consiste en incluir el punto focal de la rehabilitación en las estructuras de gestión, coordinación, atención de la salud que opere a escala nacional y en los centros donde hay atención de COVID, ¿verdad? Bueno, esto es lo que nos dice la OMS. Todos tienen que tener derecho, ¿verdad? El Estado es el encargado de brindarnos ese derecho a la salud. Parte de la salud es rehabilitarnos de esas secuelas. Ok. Parte de la rehabilitación del paciente COVID empieza, para evitar las secuelas del COVID, empieza desde el momento de la infección. Desde ahí vamos a evitar que el paciente tenga secuelas de COVID. No todas las secuelas son evitables, pero sí hay algunas, especialmente las pulmonares. Algunas pulmonares, ¿verdad? No todas, como unas que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son las prevenibles y cuáles no? Ok, es más, del papel que tiene que tener la rehabilitación en esta situación del COVID es para tres objetivos fundamentales. Para optimizar los resultados en materia de salud y funcionamiento, que es lo que les estaba diciendo yo, la rehabilitación puede reducir las complicaciones relacionadas con la interacción en cuidados intensivos, como síndrome postcuidados intensivos. También, ¿qué es lo que hace la rehabilitación en este paciente infectado por COVID y post-COVID? Este paciente, desde que se le da su rehabilitación en el ingreso hospitalario, facilita el alta temprana y reduce los riesgos de reingreso. Esta reducción de riesgo de reingreso también tiene que ver con la rehabilitación, no solo dentro de la infección de COVID, sino que post-COVID, ¿verdad? Ok. Ok, entonces aquí también la OPS y la OMS nos han enumerado varias de las secuelas que pueden, o varias de las alteraciones que pueden haber en este tipo de pacientes. Y una de las principales es el deterioro de la función pulmonar, ¿verdad? El otro es el desacondicionamiento físico y debilidad muscular, los cuadros confusionales y otras deficiencias cognitivas, la disfagia y dificultades para comunicarse y los trastornos neurológicos del sistema nervioso central y periférico. Como podemos observar en estas secuelas que nos dicta aquí la Organización Mundial de la Salud, son secuelas desde el punto de vista respiratorio hasta el punto de vista neurológico, hasta el funcionamiento neurológico, ¿verdad? Tanto la función respiratoria, neurológica, especialmente confusional, cognitiva, y dentro de esto vienen también los insomnios, muy frecuentes en los pacientes post-COVID. El desacondicionamiento físico y debilidad muscular debido al encamamiento prolongado, etc. Recuerden que si tienen alguna pregunta, lo pueden ir realizando en medio de la charla y podemos ahondar un poquito más acerca de esas dudas que ustedes puedan tener.
Bueno, ¿quién trata a pacientes con alteraciones funcionales? ¿Quién trata esas alteraciones funcionales de los pacientes que tuvieron COVID? El médico fisiatra, el médico especialista en medicina de rehabilitación, que también se le llama fisiatra. ¿Qué es lo que realiza? ¿Cuál es el papel del fisiatra? Bueno, en primer lugar, la prescripción adecuada de las indicaciones de terapia para este paciente. Si nosotros no tenemos un diagnóstico, si el paciente no se le ha detectado cuál ha sido la secuela post-COVID que tiene, ¿qué es lo que vamos a tratar? Es importante hacer el diagnóstico de la secuela de este paciente. ¿Qué tipo de secuela es? Ya dijimos, puede ser respiratoria, osteomuscular, neurológica, de disfagia, cognitiva, etcétera. También, muy importante, el tratamiento farmacológico adecuado dentro de la rehabilitación de este paciente. Este paciente me está produciendo una disminución de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, vamos a examinar qué es lo que está pasando. Después del COVID, este paciente ya no tiene COVID, pero me está desaturando todavía. Vamos a ver si me quedó una hiperreactividad bronquial, que es una sensibilidad del bronquio y que comienza a producir mucho moco. Entonces se tapan los bronquios, los bronquiolos y todas las más delicadas todavía las áreas funcionales respiratorias terminales del pulmón que se tapan con mucha facilidad con el moco, ¿verdad? Entonces, que vamos a diagnosticar que si eso es lo que nos está provocando la desaturación de este paciente después de que pasó la infección, no es una recaída, no es una reinfección, pero me está desaturando. Ah, no, es por la producción de moco, ¿verdad? Entonces hay que darle el tratamiento para farmacológico de este paciente para disminuir la producción de moco, pero también la terapia de rehabilitación que incluye la terapia respiratoria, ¿verdad? Para desalojar mecánicamente ese moco que se está acumulando en el área, ¿ok? Y ejercicios respiratorios especiales para ese tipo de problemas, ¿verdad? Los ejercicios respiratorios no son generalizados. Esto es algo muy importante. Los ejercicios respiratorios son individuales. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero parte de la función del fisiatra es el tratamiento farmacológico, como lo dije, desde un principio. Si no sabemos el diagnóstico, si no sabemos cuál es la secuela, muy difícilmente se va a dar la terapia adecuada, muy difícilmente el tratamiento farmacológico para salir de esa situación. Y además, otra de las cosas que tiene que indicar el médico fisiatra es a los cuidadores. ¿Qué indicaciones le vamos a dar a los cuidadores? ¿Qué van a hacer? ¿Qué no van a hacer? ¿De qué lado lo van a acostar? ¿Por qué esto es? ¿De qué lado acostarlo y de qué lado no acostarlo? Depende también del pulmón que haya sido afectado. Si el lóbulo inferior derecho ha sido el afectado y es el que me está produciendo una hiperreactividad bronquial, tiene exceso de moco en esa área, entonces ¿de dónde se va a acostar el paciente? Si es el lóbulo inferior derecho, se va a acostar de decúbito izquierdo. ¿Por qué? Para permitir el drenaje de ese moco hacia el área bronquial y hacia los bronquios superiores para que lo pueda expulsar. ¿De qué lado no lo voy a acostar? De cúbito lateral derecho. ¿Por qué? Porque el lóbulo inferior derecho ha sido el mayor afectado. Ok. También es importante un fisiatra para ver qué es lo que vamos a tratar nosotros o quién más nos puede ayudar en la rehabilitación de este paciente. Referencia a algún especialista, ¿va? Algún otro especialista, además de nosotros, que nos pueda ayudar, un neumólogo. Bueno, quiero ver si este moco que se me está acumulando en el bronquio de este paciente está infectado o no. Bueno, el especialista en pulmón es el neumólogo. Bueno, vamos a ver con el neumólogo. Es un trabajo en equipo. La medicina de rehabilitación en el paciente post-COVID y en muchas otras enfermedades es en equipo con el terapeuta, el terapista, ¿verdad? Que es parte de los que da la terapia física. Muchas veces va a necesitar psiquiatra dentro de la rehabilitación de este paciente post-COVID por sus secuelas cognitivas, otras veces o en conjunto al mismo tiempo con el neumólogo y todos en comunicación, ¿verdad? Un trabajo en grupo y en comunicación. Muy bien.
Entonces, ¿a quién tenemos que referir estos pacientes? Al fisiatra. El fisiatra es el médico especialista en medicina de rehabilitación. El fisioterapeuta es el técnico en fisioterapia que nos va a ayudar y vamos a trabajar en conjunto con él para las indicaciones de terapia de rehabilitación que se le van a dar a este paciente, ¿verdad? Pero es muy importante el diagnóstico de la secuela para que el mismo especialista indique, el médico fisiatra especialista indique qué tratamiento fisioterapéutico se le va a dar a este paciente. Muy bien. La necesidad de rehabilitación podría ser mayor en presencia de enfermedades preexistentes y de deterioro de la salud debido al envejecimiento. Tenemos que tener en cuenta que muchas personas, cualquier persona puede tener secuelas de COVID, pero muchas más secuelas o mucha más peligro de tener secuelas una persona con una enfermedad de base como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, algún evento cerebrovascular anterior o una discapacidad de base que lo mantenga en cama la mayor parte del tiempo, etc. Bueno, entonces vamos a desglosar algunas de las secuelas que puede causar el COVID. El COVID puede causar secuelas directas o secuelas indirectas. Las secuelas directas son las causadas por el virus, por la preferencia del virus por ese tejido en especial, ¿verdad? En algunas personas hay algunos estudios que nos han dicho que hay secuelas neuropsiquiátricas, que no hay una explicación específica para esto, pero se han presentado personas con confusión y con algunos cuadros de ¿cómo se llama?, de disminución de las capacidades cognitivas, ¿verdad? Y otras de capacidades ejecutivas, de capacidades cerebrales ejecutivas, etcétera. Entonces, también las neurológicas. Las secuelas post-COVID directas, neurológicas, son aquellas que tienen que ver con el sistema nervioso central y el periférico. ¿Qué secuela post-COVID neurológica del sistema nervioso central vamos a ver en estos pacientes? Muy bien puede tener, y han habido varias presentaciones de casos a nivel mundial de un evento cerebrovascular o un derrame cerebral. Esa es una secuela directa del COVID, ¿verdad? La preferencia por el tejido nervioso, el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico también se ha habido alterado. Otro de los, se me iba, algo muy importante, otra de las lesiones directas a pacientes post-COVID del sistema nervioso central es los pares craneales, ¿verdad? Una lesión del séptimo par craneal o el facial, el nervio facial, con un derrame facial, ¿verdad? Un paciente con alteraciones que no tienen una percepción del olor adecuada y no pueden distinguir ciertos olores o tienen una percepción disminuida del olor. El sistema nervioso periférico, ¿qué alteraciones? Alteraciones de la sensibilidad, alteraciones de fuerza muscular también. Otra de las alteraciones a sistemas que se dan directas por el COVID son las respiratorias, como ser la fibrosis pulmonar y la pérdida de lóbulos, ¿verdad? Debido a la afección de esta área del cuerpo, que nos trae, esa es la explicación de una disminución de la saturación del oxígeno, etcétera. Entonces, y las cardiometabólicas, específicamente la miocarditis. Entonces, es una de las lesiones también directas que puede causar el COVID aún y que queden, ¿verdad? Que queden después de la infección. Muy importante que nosotros tengamos a nuestros familiares y a nosotros mismos, si en algún momento hemos sufrido COVID o alguno de nuestros familiares o conocidos han sufrido COVID, ¿verdad? Que estemos pendientes de este tipo de alteraciones que se pueden presentar como consecuencia de una infección de COVID. Es muy importante porque si nosotros no identificamos sobre el tipo de secuela que puede estar presentando este paciente, entonces lo vamos a pasar de alto, la vamos a dejar estar y puede complicarse o puede permanecer esta discapacidad, esta alteración funcional
o nos puede complicar al paciente y no va a ser la razón no va a ser una reinfección, ¿verdad? Sino que esto es secuela de una lesión provocada por el COVID que no ha sido tratada por rehabilitación. Y entonces nos va a complicar un paciente que creíamos haber salvado, pero puede complicarse y hasta perder la vida luego de habérsela salvado en una infección post-COVID, en una infección de COVID, perdón. Se le podría haber salvado la vida en la infección aguda de COVID, pero si esta secuela no se trata, esta misma secuela le puede llevar a la muerte al paciente, ¿verdad? Ya en el peor de los casos, o dejar una discapacidad de tipo permanente. Las secuelas indirectas del COVID son aquellas que no tienen que ver con el virus en el tejido, ¿verdad? Sino que son aquellas secuelas provocadas por ejemplo, las secuelas respiratorias, una disnea, o alteración de producción de secreciones, como estábamos diciendo, una hiperreactividad bronquial debido a la lesión que se vivió en el bronquio, lo dejó muy sensible. Y la disnea debido también a esa misma sobreproducción de moco o la disminución del oxígeno, que el paciente siente que le hace falta el aire y entonces tiene este síntoma subjetivo que se llama disnea, ¿verdad? Que es la sensación de falta de aire. Las cardiometabólicas, una de las lesiones indirectas del COVID es la poca resistencia al ejercicio. Las personas se cansan más, no pueden realizar las actividades que anteriormente lo hacían, inclusive ir al baño y bañarse les produce cansancio. Y la disnea en reposo, ¿verdad? La sensación de falta de aire aún estando sentado. Y vamos a ver por qué razón todas estas cosas y cómo se tratan. Y las lesiones indirectas neuromusculares, como ser la atrofia muscular debido al encamamiento prolongado del paciente. Uno de los músculos que más rápidamente se atrofia con el encamamiento prolongado es el cuádriceps. El cuádriceps es un músculo con 4 secciones muy grandes, es uno de los más grandes del cuerpo y se encuentra en las piernas, ¿verdad? En el muslo, en los muslos, ahí encontramos el cuádriceps y ese se atrofia o disminuye de tamaño con mucha facilidad cuando no está en funcionamiento. Es uno de los músculos muy, muy importantes, de los más importantes para la marcha. Y si este músculo se atrofia o disminuye de tamaño, la persona, además de sentirse cansada para caminar, porque va a tener muy poca musculatura para poder realizar esta función básica, va a tener una disminución de la fuerza muscular. La debilidad también generalizada, parte de estas lesiones indirectas por el encamamiento prolongado, ¿verdad? Hay una disminución de la energía disponible debido a que nuestro cuerpo se ha acoplado a la disminución de energía disponible porque como el paciente tiene más de 15 días de estar en cama sin realizar algún ejercicio máximo que moverse cambiar de postura, entonces el cuerpo mismo le avisa, no, pues no hay necesidad de tener energía disponible para esta persona, entonces pues vamos a tener energía disponible muy poca. Y entonces cuando decide levantarse de la cama, ir al baño, ir a comer a la sala, y entonces este paciente va a empezar a presentar debilidad generalizada. Las alteraciones de la sensibilidad también ocasionadas por ejemplo, el paciente crítico. Hay una alteración neurológica periférica axonal, mielínica, perdón, con predominio mielínico, es la parte del nervio que va a ser afectada por esta enfermedad del paciente crítico. El paciente crítico en cuidados intensivos generalmente se ve afectado o con mucha frecuencia se mira afectado por este tipo de alteración neurológica periférica de tipo mielínica, que es la cobertura del nervio, que el nervio lleva la electricidad a los músculos para que nosotros tengamos la capacidad de darle la orden al miembro inferior o superiores a movilizarnos, ¿verdad? Entonces, se va a ver alterada la sensibilidad como la fuerza muscular debido a esto. Y las alteraciones de deglución.
porque una persona intubada, por ejemplo, ha tenido ha pasado sobre en su boca, en su área respiratoria, un tubo, ¿verdad? Que es ha tenido una intubación que ha alterado y ha disminuido la fuerza muscular, porque ese paciente generalmente tiene sedación. Entonces también es una secuela de la disminución de la función prolongada de esos músculos de la deglución, o también va a tener dolor al deglutir debido también a la intubación que este paciente ha sufrido en cuidados intensivos. Es otra de las alteraciones, o también como parte directa la podemos tener en alguno de los pares craneales, como el 10º par craneal, las alteraciones de deglución por alteración neurológica directa del sistema nervioso central, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué paciente entra a consulta con el fisiatra o con el médico especialista de rehabilitación? Todos aquellos pacientes que han tenido COVID, todos los pacientes que han tenido COVID necesitan ser identificados por un médico que diga, ¿este paciente tiene o no tiene secuelas? ¿Tiene secuelas? Entonces vamos a entrar a la rehabilitación. ¿Qué tipo de secuelas? Neurológicas, respiratorias, musculares, metabólicas, como en personas con hipertensión y diabetes mellitus, y una alteración de rayos X torácico alterado. Entonces, definitivamente hay que descartar las secuelas de un paciente después de que haya tenido COVID. ¿Qué pasa? Va a venir la vacuna, vamos a poder superar la pandemia, pero ¿qué pandemia vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano? La pandemia de las secuelas post-COVID. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar personas con alteraciones funcionales que les eviten realizar sus actividades de la vida diaria, especialmente incorporarse a todas sus actividades, como ser el trabajo, las actividades sociales, las actividades dentro de la casa, etcétera. Toda aquella función alterada que altere nuestras actividades de la vida diaria, especiales, instrumentales, etcétera, tenemos que evitarlas como identificando las secuelas que pueda tener. Todo paciente de COVID hay que descartar secuelas respiratorias, neurológicas y de todo tipo. Bueno, vamos ahora a hablar específicamente de la rehabilitación de estos pacientes. Las intervenciones de rehabilitación tienen que ver con el área neurológica, respiratoria, cardiometabólica, fuerza muscular y deglución. Estas son algunas de las intervenciones más frecuentes que nosotros vamos a tener en el área de rehabilitación. La rehabilitación neurológica, como lo habíamos mencionado anteriormente, en pacientes con evento cerebrovascular o derrame cerebral, que es una de las secuelas post-COVID, paciente con derrame facial con mucha frecuencia. Ahorita estoy viendo varios pacientes con derrame facial, con una alteración del 7º par, o el nervio facial, alteraciones de debilidad muscular y la disminución de la sensibilidad. Todos estos problemas son tratables por la rehabilitación. ¿Qué tenemos que ver especialmente en un paciente? ¿Qué evaluación o qué es lo que tenemos que hacer para identificar este paciente tiene o no tiene algún derrame cerebral? ¿Sufrió algún evento cerebrovascular o algún derrame cerebral? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar la cara. ¿Hay simetría en su cara o es se ríe y la mímica facial es diferente de un lado que del otro? O deja un ojo abierto y el otro lo deja cerrado. Entonces, la cara caída de un lado. Es uno de los signos de un derrame cerebral. El brazo caído, levanta bien uno, pero el otro no lo puede levantar. O la disminución de fuerza muscular, tanto en los brazos como en las manos, o en alguno de ellos, ¿verdad?
el habla arrastrada o el habla pastosa o inentendible, o aquella persona que usted le está hablando y ella la mira que le está diciendo, pero no le entiende o no puede decir, no puede expresarse. Entonces, inmediatamente llevar la emergencia. Rápido, así como dice este acrónimo, FAST, rápido. Entre más rápido actuemos con este tipo de pacientes, entonces más posibilidades de salvar la vida, en un inicio la vida, que hay que llevar la emergencia. Este paciente no es de rehabilitación en este momento. Inmediatamente a emergencia. Luego venimos con la rehabilitación. ¿Ok? Entonces nos va a mostrar, primero, tiene que ser revisado por un médico, especialista en neurología, o en medicina interna, en un médico general, un médico internista, y en el mejor de los casos por el neurólogo. Se le realiza una imagen, se comprueba que tiene una alteración cerebral, y la rehabilitación va a comenzar desde que este paciente esté estabilizado, desde que este paciente se le haya salvado la vida, desde que haya empezado el tratamiento neurológico de esta situación de evento cerebrovascular o derrame cerebral. Desde ese entonces, cuando el paciente está estabilizado en sus signos vitales, presión arterial, glicemia, respiratorio, este paciente necesita desde un principio la rehabilitación, ¿verdad? Y así, desde que sale de su evento agudo de derrame cerebral, vamos a ir avanzando con la rehabilitación hasta llegar a proporcionarle al paciente potenciar las funciones que quedaron y además recuperar las que se han perdido dentro de lo posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de terapia se le dan a estos pacientes con evento cerebrovascular o con derrame cerebral? Las movilizaciones, que como les digo, desde que el paciente está estable, empiezan las movilizaciones en cama, aunque el paciente no pueda movilizar el brazo, la pierna. Ese paciente necesita ser movilizado, ese paciente no puede estar inmóvil, aunque su fuerza muscular no lo permite, ¿verdad? Hay que movilizarlo de forma pasiva, se dice, cuando otra persona lo va a movilizar, que es el terapeuta, el terapista. También luego, ¿verdad?, de que el paciente estabilizado, ya se le dé de alta, entonces empieza el trabajo del miembro superior que ha quedado con debilidad. ¿Con qué? Con la terapia ocupacional. Es la terapia que nos permite aumentar la capacidad de las personas con este tipo de secuelas de evento cerebrovascular y aumentar la funcionalidad del miembro superior afectado. Hay otra terapia también que ayuda a recuperar la función del miembro superior que ha sido debilitado, ¿verdad?, por este evento cerebrovascular, y es la terapia del espejo. Este es el brazo que todavía tiene fuerza muscular o que no ha sido afectado por el evento cerebrovascular, y este es un espejo. Y al otro lado del espejo se encuentra el brazo, que no tiene fuerza muscular o que tiene su fuerza muscular disminuida. ¿Qué es lo que se observa? Que el paciente va por efecto espejo, el otro miembro superior comienza a rehabilitar y a mimificar, y el cerebro interpreta como que la imagen que se encuentra en el espejo es el miembro superior derecho, ¿verdad? Entonces es una terapia muy bonita, ¿verdad? Porque es una terapia de espejo con mucha efectividad, ¿verdad? La fuerza muscular con bandas también, ¿verdad? Desde un inicio, y hacer las lateralidades, ¿verdad? Hacer aumentar los arcos de movilidad en miembros superiores e inferiores. Es muy importante para que este paciente vuelva a tener la funcionalidad para tener sus actividades de la vida diaria como cualquier otra persona, o antes de la situación del COVID, ¿verdad?, que le causó esta secuela. También existen algunos medios físicos que nos pueden ayudar con esa recuperación funcional. Esta es alguna máquina que se llama magnetoterapia de BTL, una marca mundialmente
científica, ¿verdad?, que nos ayuda bastante en la rehabilitación del paciente post-COVID. En algunas situaciones se van a dar dolores de hombro, ¿verdad?, o cervicobraquialgias, debido a la debilidad muscular que tiene esta persona, ese miembro superior izquierdo, si fue una de las áreas que afectó el derrame cerebral, ¿verdad? Entonces le vamos a aplicar algunos medios físicos, como ser el láser en este ejemplo, también por una máquina de las que les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, y algunos otros medios para disminuir el dolor, como ser el ultrasonido, ¿verdad? Es muy importante esto de los medios físicos, no es lo único, pero es para la rehabilitación. No solamente son medios físicos le llamamos al ultrasonido, a la electroterapia, al láser, a la magnetoterapia, a las compresas. Esas se llaman medios físicos. No solo los medios físicos nos van a ayudar con la rehabilitación del paciente, la movilización, los ejercicios, la terapia ocupacional son muy importantes. Ni uno ni el otro pueden ir separados, ¿verdad? Tienen que ir de la mano. Esta es la electroterapia que se puede aplicar en un paciente con disminución de fuerza muscular. Es una terapia de electricidad y hay diferentes niveles de electricidad según la fuerza muscular del paciente. Un paciente con menos de 3 de fuerza muscular, con una fuerza muscular específica. Hay diferentes tipos de electricidad para la magnitud de fuerza muscular. Ustedes han escuchado de repente algunos instrumentos caseros y a veces lo ven en TV Offer que se llaman TENS. No es lo mismo, no es lo mismo. No se arriesguen, por favor, a utilizar ese tipo de aparatos caseros, que no es lo mismo. La terapia de electricidad en personas con disminución de fuerza muscular es una electricidad específica y según la fuerza muscular se aplica a unos que se llaman EMS, en otros se llaman rusas y así. Entonces, si hay dolor, es otro tipo de electricidad. También los TENS son utilizados, pero en otras situaciones, no en fuerza muscular. Ok, este es otro de los ejemplos de terapia con fuerza muscular, algunas órtesis o algunos aparatos que nos van a ayudar a poder estabilizar, por ejemplo, un paciente con disminución de fuerza muscular en el miembro inferior o en la pierna, a veces el tobillo. No sé si ustedes han observado pacientes con derrame cerebral que caminan, pero caminan con dificultad y con su pie hacia adentro, ¿verdad? Entonces esto es peligroso, se puede esguinzar y provocar otra situación, algún trauma craneoencefálico o algún golpe en la cabeza o alguna fractura de cadera o fractura o un esguince o otra fractura de tobillo, ¿verdad? Entonces es importante proveerle al paciente, ¿verdad?, de algunos aditamentos, de algunas ayudas para poder estabilizar la articulación y que pueda ayudar mientras recupera la fuerza muscular a tener una marcha adecuada con la posición correcta para que este paciente no tenga riesgo de caídas. Y también cuando el paciente, ustedes han visto también cuando el paciente camina o con un derrame cerebral y está sentado, muchas veces tiene su puño cerrado, tiene su brazo hacia el interior del cuerpo, ¿verdad? Y lo dobla, y esta es una órtesis o una férula que nos ayuda a disminuir este otro síntoma del derrame cerebral o de evento cerebrovascular. Nos disminuye, nos ayuda con la espasticidad para que no vaya a aumentar una complicación de la espasticidad, que es el acortamiento músculo-tendinoso de estos pacientes, que después se nos haga difícil recuperar y más bien tenga que ir a quirófano para que puedan alargar ese tendón y tener una mano un poco más funcional, o que se pueda tener la esperanza de recuperar con rehabilitación. Entonces, desde que el paciente ha salido de su etapa crítica, vamos a examinar, a indicar todas las terapias adecuadas para que este paciente no se nos complique y llegue a sus funciones anteriores antes de haber sufrido esta secuela del COVID, ¿verdad? Entonces, que vamos a empezar desde que está, dijimos, hospitalizado, estabilizado, y los vamos a ir llevando poco a poco. De repente nos va a empezar en silla de ruedas, luego en andador. Es una rehabilitación progresiva, ¿verdad? No es de un día para otro, pero si no empezamos, nunca vamos a llegar
a tener una rehabilitación completa del paciente con este tipo de secuela neurológica como ser el derrame cerebral. Entonces, como ustedes pueden ver, es paulativa, ¿verdad? Esta rehabilitación del paciente con evento cerebrovascular toma tiempo, depende de qué tan grave fue. Y nuestro objetivo es llevarlo. En rehabilitación no damos pronóstico. Bueno, yo en mi caso particular no me gusta dar un pronóstico seguro o una promesa de lo vamos, le aseguro que este paciente no puede moverse de la cama y yo le voy a decir, mire, le aseguro que lo voy a dejar caminando. Es incorrecto porque cada cuerpo funciona y responde a la rehabilitación de forma diferente, ¿verdad? Pero sí somos, o soy, se llama ambiciosa con respecto a mis objetivos en el paciente con discapacidad. ¿Cómo se va a lograr ese objetivo ambicioso de llevar al paciente hasta la situación anterior de su infección de COVID? ¿Cómo? Con la ayuda principalmente del paciente, ¿verdad? El estado de ánimo del paciente. Es importante detectar el estado de ánimo del paciente post-COVID porque eso nos va a decir a nosotros qué esperanza tenemos de rehabilitación con ese paciente, con esta secuela. Si este paciente psicológicamente se vio afectado y en estos momentos se encuentra con depresión o que no duerme bien, está con insomnio, hay que referirlo inmediatamente al psiquiatra para que nos ayude en ese aspecto. Entonces, luego el paciente es la parte fundamental, el médico, especialista en rehabilitación, el terapista y la familia. La familia es un pilar fundamental. Si el paciente se siente acompañado, si el paciente se siente apoyado, si el paciente siente que no está solo en esto y la familia lo alienta a seguir adelante, este paciente tiene el éxito ganado. ¿Ok? Entonces, apoyar a nuestras personas que han tenido COVID y que tienen secuelas de COVID y que están en rehabilitación, porque esa es una de las partes fundamentales para que pueda llegar hacia la meta que nosotros estamos ambicionando. No sé si hay alguna pregunta hasta estos momentos. Así es, doctora. Hay algunas preguntas, pero no sé si quiere que las abordemos ahorita o las vamos abordando hasta el final Solo quiero explicar esta diapositiva y ok. vamos a resolver algunas de las preguntas que nos están, ¿verdad? Desde ahora. Y Ok, excelente. quiero decir, esto al final, como les digo yo, las ambiciones son grandes. De llegar a esto, de llegar a donde estaba el paciente antes de la secuela post-COVID. Pero puede ser que lleguemos a esto, ¿ok? O puede ser que lleguemos a esto. Todo toma tiempo, todo tiene paciencia, pero necesita ponérsele mano. Si nosotros no identificamos la lesión, si nosotros no identificamos que este paciente tiene una secuela post-COVID, y si no le indicamos el tratamiento adecuado, este paciente no va a avanzar hasta donde nosotros necesitamos. Dígame, vamos a ver qué preguntas tenemos. Ok, excelente, miren. Vamos a empezar primero con la pregunta de Beto Fernández, ¿verdad? La pregunta dice, bueno, gracias por la información, doctora. Dice, ¿un paciente post-COVID-19 siempre debe ir a la evaluación con el fisiatra? Pregunta él. Sí, todo paciente post-COVID necesita ir al fisiatra. ¿Por qué razón? El fisiatra es el médico especialista en medicina de rehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? El fisiatra tiene la capacidad, es el especialista que tiene la capacidad para poder identificar qué alteración funcional tiene este paciente. Este paciente en realidad tiene todas sus funciones corporales completas, tiene su función respiratoria adecuada, tiene su función cardiometabólica que nos permita que se desplace de un lugar a otro, tiene su función neurológica central, medular o periférica completa, no hay ninguna secuela. Entonces, ¿por qué donde el fisiatra? Porque el fisiatra es el especialista en identificar las alteraciones funcionales que pueda tener un paciente. Por esa razón. Y porque no solamente las va a identificar, no solamente va a identificar las alteraciones funcionales, va a saber cuál es el tratamiento adecuado para reconstituir esas funciones perdidas y maximizar las habilidades de base que ese paciente tiene.
Ok, excelente. Aquí hay otra pregunta. Esta es un poco larga. Dice, bueno, doctora, buenas tardes. Dice, a finales de julio tuve COVID, no presenté mayores síntomas, pero me ha quedado un adormecimiento en manos y pies. No todos los días, pero sí me molesta. Hace 5 meses me practicaron una cesárea y estoy dando de mamar. ¿Puedo tomar algo? Bueno, no nos dice más acerca de las alteraciones de sensibilidad, ¿verdad? Solamente que tiene alteración de sensibilidad en las manos. En manos y pies, sí, que tiene adormecimiento. Dice. Ok, si una paciente post-COVID Y necesita, post-cesárea. Ujú. sí, necesita ir a una evaluación para identificar si esta es una situación debido a esta infección que tuvo anteriormente o si es una alteración por alguna otra situación metabólica, ¿verdad? Hay algunas situaciones metabólicas que debemos descartar, como son las polineuropatías en los pacientes diabéticos con diabetes no controlada, ¿verdad? Entonces hay que descartar este tipo de situaciones con un examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción. Pero eso ya es como, hay que ir a una evaluación, ¿verdad? Médica para que se pueda identificar debido a qué es esa alteración de la fuerza muscular. Si así nosotros podríamos saber qué cosa le podemos indicar, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, aquí también hay otra pregunta. Dice, bueno, buen día, doctora. A mí me ha regresado el asma. ¿Qué puedo hacer? No dice si es un paciente post-COVID. Sí, bueno, supongo que es un paciente con COVID, creo. Sí, bueno, es muy importante porque como les había comentado anteriormente, estas personas post-COVID quedan con algo bien importante, que es la hiperreactividad bronquial, quedan produciendo bastante moco. Entonces, ese moco hace que si en alguna persona quedó fibrosis, ¿verdad? Que la fibrosis es la alteración de elasticidad de los alvéolos, quedan estáticos, quedan momificados, entonces no hay forma de que al entrar el aire vuelva a salir para que salga el CO2 y vuelva a entrar el aire no viciado o el aire con oxígeno. Entonces, y además tiene antecedentes de asma y está post-COVID y ella siente que le ha vuelto el asma, entonces es importante que vaya a evaluación médica para poder ver qué medicamento puede tomar y si necesita algún tipo de terapia de rehabilitación también respiratoria que le ayude a deshacerse mecánicamente de ese tipo de alteraciones. Ojo, los ejercicios respiratorios, vuelvo a repetir, lo dije anteriormente, pero para los que acaban de entrar hace poco, los ejercicios respiratorios no son generalizados, no son los mismos para todos. Una persona que tuvo una complicación con una telectasia pulmonar no va a recibir el mismo ejercicio respiratorio, la misma terapia respiratoria que una persona que tuvo, además de la telectasia, fibrosis, o si no tuvo telectasia, solo fibrosis, o tiene nada más una hiperreactividad bronquial y no tiene fibrosis. Entonces, o tiene un derrame pleural. Entonces, esto es bien delicado, no podemos sí se pueden realizar ejercicios tipo preventivos, ¿verdad? Ejercicios que nos lleven a fortalecer la musculatura, que tiene que ver con la inspiración y la expiración, a tener el ritmo adecuado de la respiración, pero esto no es un tratamiento, esos ejercicios no son un tratamiento específico, el tratamiento va a ser indicado según la base de la secuela post-COVID respiratoria que el paciente tiene. Ok, excelente, doctora. Muchas gracias por esa pregunta. Y aquí hay una pregunta bastante interesante. Buenas tardes, una consulta. ¿Un paciente sintomático puede presentar secuelas? Asintomático, sí, claro que sí. Ok. Aunque sea una persona sintomática de COVID-19, no tuvo ninguna complicación durante la enfermedad aguda, pero siempre, usted le recomienda que siempre debería ir a un fisiatra, por ejemplo. Sí, ¿por qué? Hay algunas secuelas que no son identificadas o algunos signos que las identificaron, ¿verdad? La anosmia, las alteraciones de sensibilidad, las alteraciones de fuerza muscular. A veces, como estamos también en esta disminución de la actividad, ¿verdad? Que no se mucho, hay algunos que están la mayor parte del tiempo en casa y la disminución de la actividad pues, es importante. La fuerza muscular a veces no la podemos autoevaluar, ¿verdad? Autoevaluarnos. Entonces, sí, yo le recomiendo que
ahí ¿cuándo vamos a descartar una alteración funcional? Cuando un especialista se la haya descartado, ¿verdad? Es que vayamos, pero hay personas que, como estaba diciendo yo en toda la charla que he dado anteriormente, ahorita, algunas signos y síntomas claves que los he estado, pues, mencionando. Entonces, sí, un paciente post-COVID asintomático sí puede tener secuelas, sí puede tener. Ok, excelente, doctora. Bueno, ¿quiere continuar ahorita o seguimos con la presentación? ¿Cómo gustaría? Sí, vamos a seguir con la presentación un poquito para avanzar y después vamos a dejar... Okay. Excelente, otro espacio para preguntas y respuestas. Bueno, entonces, otra de las alteraciones neurológicas post-COVID son el derrame facial o la alteración del sistema nervioso central por el séptimo par facial. Entonces, ¿cómo vamos a identificar esta alteración? Miren, como ustedes pueden ver en esta muchacha, en la foto a mi derecha, hay una persona con una mímica facial simétrica, una sonrisa que en un lado de la cara es igual que al otro lado de la cara, pero a la mitad de la foto tenemos también la misma muchacha con una sonrisa asimétrica. Vemos cómo permanece abierto el ojo derecho, cómo hay disminución de la sonrisa en el lado derecho. Y en esta área podemos ver una sonrisa más bien aumentada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? ¿A dónde está el derrame facial? Es en la derecha, con disminución de la mímica facial. Hay algunas terapias indicadas para este tipo de secuela, y como les digo yo, estas terapias no son las mismas, al igual que en el área respiratoria, en el área neurológica, dependen de qué tipo de músculos hayan sido afectados, qué tanto tiempo tenga de afección este derrame facial, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, van a ser el tipo de terapias que se dan, y se pueden dar qué tipo de terapia, como el masaje facial de estimulación muscular, como podemos ver, es hacia arriba, ¿verdad? Pero es específicamente en las áreas musculares afectadas. Y la mímica facial, el masaje facial de relajamiento muscular o relajación muscular en el lado que no ha tenido el derrame facial, ¿verdad? Porque el lado que no fue afectado tiende a tener una hiperfunción muscular, ¿verdad? También otra de las terapias es con puntero, electricidad con un lápiz, ¿verdad? Nunca la electricidad puesta al mismo tiempo todos los electrodos, y es un tipo de electricidad no TENS, ¿verdad? Sino que es un tipo de electricidad para fuerza muscular de tipo triangular específica, tipo piramidal, perdón, específica para este tipo de músculos, este tipo de nervio, perdón. Entonces, que se va a dar por punto muscular afectado, ¿verdad? Cada expresión de nuestra cara se activan ciertos músculos faciales que nos hacen expresar felicidad, tristeza, enojo, a veces hasta por la expresión de la cara. Nosotros podemos ver en las personas que te miró confundido, dice, pero por la expresión. ¿Por qué decir por la expresión de la cara? Entonces son áreas de la vida muy importantes de comunicación, ¿verdad? Entonces, la imagen corporal de la persona se mira afectada, no solamente la comunicación, sino que la imagen corporal, el estima, la autoestima de la persona también se mira afectada, ¿verdad? Al ver en el espejo todas las mañanas que se despierta cuando se quiere lavar los dientes o cuando quiere comer, cuando quiere lavar los dientes, que se le sale el agua por un lado de la boca porque no puede retener el agua con la que se está lavando los dientes, o la pasta misma en el momento del lavado de dientes. Bueno, entonces eso es necesario recuperarlo por medio de algunos medios físicos, ¿verdad? Como ser el masaje de estimulación, la estimulación eléctrica por medio de puntero, también la mímica facial con resistencia, con autorresistencia. Entonces se le enseña al paciente, según el músculo facial afectado, qué tipo de mímica con autorresistencia, no solamente es la mímica facial, sino que es ponerle fuerza de resistencia para que se fortalezca ese músculo. Y el láser
es uno de los medios físicos que nos ayudan a acelerar la recuperación de este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quiere podemos ahondar en alguna otra pregunta antes de entrar a rehabilitación cardiorrespiratoria. Excelente, doctora. Bueno, ahorita de momentos nos han hecho nuevas preguntas, ¿verdad? Entonces, a medida vayan saliendo otras nuevas preguntas, las vamos a ir abordando. Recuerden hacer cualquier otra pregunta y aquí la doctora está 100% disponible para contestar y despejar cualquier duda que ustedes tengan acerca de estas secuelas físicas del COVID-19 y cómo tratarla, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir hablando en este momento de la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. Entonces, al final, ¿quiénes entran? A la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. ¿De qué estábamos hablando anteriormente? De la rehabilitación neurológica. ¿Quiénes entran a rehabilitación neurológica? Todos aquellos que tengan los signos y síntomas que anteriormente estábamos hablando. Ahora vamos a hablar de la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. ¿Qué tipo de paciente post-COVID van a entrar a este tipo de rehabilitación? El paciente que tiene bradicardia o taticardia al ejercicio o en reposo. ¿Qué quiere decir? Que el corazón se acelera más de lo que debería, taticardia, o bradicardia, que el corazón en vez de acelerarse hasta cierto punto, porque dentro de la normalidad hay un rango de frecuencia cardíaca donde debe de estar nuestro corazón, ¿verdad? Durante el ejercicio, y durante el ejercicio es normal que se aumente o que se acelere el corazón, pero hay un rango que no debe de subir ni bajar de ese rango, porque si baja de ese rango aceptable, entonces, ¿qué pasa? Ese corazón no nos está respondiendo al ejercicio. Entonces hay que poner ojo, ¿qué está pasando? Inmediatamente lo refiero, en mi caso, yo lo refiero al cardiólogo. Vamos a investigar, este paciente, se le hizo una prueba de 6 minutos, que es una de las pruebas de rehabilitación que nosotros hacemos del paciente antes de meterlo a una rehabilitación cardiorrespiratoria y comprobar cuál es la resistencia al ejercicio que tiene y cuál es la respuesta cardíaca al ejercicio. Entonces, si yo con esta prueba de 6 minutos identifico que no me sube la frecuencia cardíaca dentro de lo normal, sino que más bien me la baja, inmediatamente hay que revisar corazón, ¿ok? Igual si la sube. Entonces, el cansancio al realizar cualquier tipo de movilización e identificar que no se trate de un cansancio debido a una hipoglicemia, a una atrofia muscular, sino que es meramente cardiorrespiratorio. Entonces, este paciente entra a rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. Un paciente con obesidad, ya la obesidad es un factor de riesgo de gravedad de un paciente de COVID y necesitamos bajar de peso ese paciente, que es un paciente post-COVID. Sabemos que es una enfermedad que no tiene ni un año de estar en el mundo. Entonces, no sabemos si existe en realidad la reinfección. Bueno, hay unos casos que ya están prácticamente comprobados, pero que es en un porcentaje muy, muy bajo, pero no queremos caer en un porcentaje de eso, ¿verdad? Con un factor de riesgo que lo podríamos haber bajado, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus. Entonces, un paciente con obesidad, aunque sea post-COVID, ese paciente hay que meterlo a rehabilitación cardiometabólica. ¿Qué es lo que nos va a hacer la rehabilitación cardiometabólica? Es disminuir todo, el objetivo es disminuir todos los factores de riesgo, especialmente físicos, que tiene esta persona para tener una gravedad de la infección de COVID. Todo paciente que ha estado en cuidados intensivos, todo paciente tiene secuelas cardiorrespiratorias. Tiene una disminución de la respuesta al ejercicio porque ha estado mucho tiempo en cama y su corazón ya se ha acostumbrado a tener una frecuencia cardíaca diferente a la que debería de tener durante la movilización, además de que la fuerza muscular también se ha visto afectada. Entonces, el paciente necesita cardiorrespiratoria. Las patologías respiratorias y de base o secuela pulmonar de COVID, ¿qué tipo de patologías? Lo que nos estaba mencionando hace poco una paciente que nos preguntó algo con respecto al asma. Paciente con enfermedad de bases respiratorias tienen que entrar a rehabilitación cardiorrespiratoria. ¿Qué enfermedades de base? Son
asma, EPOC, fibrosis por COVID, entre otras. Me están diciendo que en estos momentos hay algunas preguntas y vamos a responderlas. Sí, doctora. Mire, por ejemplo, aquí Belinda Argenal pone, dice, yo tuve COVID en mayo, bajé de peso, ansiedad y nervios. ¿Estas situaciones se podrían relacionar al COVID y verlas como secuelas o no? Y segundo, estas situaciones que ella tiene, ¿se pueden abordar? Disculpe, se escucha un poco entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta completa? Okay, sí, no, listo, dice. Doctora, yo tuve COVID, dice, en mayo. Bajé de peso, ansiedad y nervios, dice. Belinda Genial. Entonces, estas situaciones pueden ser relacionadas al COVID-19 como secuela o no, ¿verdad? Y hay forma de abordarlas para este paciente. Sí, es muy importante esto que me está diciendo ella acerca de la ansiedad. Además de la ansiedad por el confinamiento, no es fácil pasar por una enfermedad en peligro. Sabemos que puede estar en peligro de muerte la persona y que esa persona emocionalmente esté afrontando esa situación. O sea, la ansiedad es una situación importante. Recordemos que la ansiedad es amiga de la depresión, y la ansiedad es amiga del insomnio, ¿verdad? Aparte del cuadro de ansiedad, son este tipo de cosas. Después de la ansiedad vienen los ataques de pánico. Además, otras cosas que no son de mi especialidad, pero que hay que referirlas a quién puede tratar ese tipo de secuelas, como la ansiedad, la depresión, el insomnio, ¿verdad? Es importante. Me gustaría que fuera, ¿verdad? Identificar algún psiquiatra de su preferencia y pueda realizar alguna cita con él. ¿Y cuál sería el momento ideal para iniciar esta rehabilitación en el paciente cuando lo detecta? La ansiedad, estas rehabilitaciones de tipo cognitivas, insomnio, depresión, inmediatamente, que se identifica en estos momentos, me parece muy oportuno para que, pues a veces solo sabemos que tenemos ansiedad, pero ya el especialista andando un poco más en preguntas y, ¿verdad? Se puede identificar causas de más gravedad. Entonces sí, por favor asista a un especialista. Ok, excelente. Aquí hay otra pregunta, dice, yo tuve COVID a final de agosto y a veces me canso. ¿Este cansancio puede ser producto del COVID-19? Sí, claro que sí. Hay que identificar si este cansancio se debe a alguna secuela respiratoria pulmonar, alguna secuela por fibrosis, alguna hiperreactividad bronquial, alguna pérdida lobular, así realmente hay una desaturación de oxígeno. Si es una situación cardiorrespiratoria, ¿verdad? Que el corazón se inflama también durante. Es uno de los órganos preferidos del COVID. El COVID ataca al tejido cardíaco, ataca al tejido respiratorio, pulmonar, ataca al tejido cerebral, ataca al sistema nervioso central, a la médula también, al nervio periférico. Entonces, son tejidos directamente atacados por el COVID y tiene todo el derecho de tener una disnea, pero hay que identificar si esa disnea. Usted necesita ir a evaluación, por favor, por su médico tratante de base, para poder identificar si esa disnea se debe a una situación de secuela pulmonar o por cardíaco o cardiometabólica, ¿verdad? La otra cardiometabólica tiene que ver con su estado de presión arterial, glicemia y perfil lipídico. Entonces, sí necesita, por favor, que asista a una evaluación para identificar debido a qué esta disnea, ¿verdad? Necesita ir a hacer evaluación. Ok, excelente. Sí, también estoy viendo el comentario que los pacientes mencionan, por ejemplo, que quedan con insomnio, por ejemplo, como usted me lo mencionaba anteriormente. Es secuela bastante común, pareciera, ¿verdad? Del COVID-19. En este momento, por ejemplo, vea, podríamos decirlo así. Yo tuve, por ejemplo, COVID-19 hoy y paso la fase aguda en una semana, ¿verdad? Entonces, después de ese tiempo, ¿en cuánto tiempo yo debería de buscar ayuda médica por las secuelas, para prevenir las secuelas? ¿Cuál sería el actuar, por ejemplo? Bueno, generalmente el médico internista o el médico de tratamiento de base del paciente lo va a referir al psiquiatra. De no ser así, 15 días después de sus síntomas iniciales, por favor, busque un psiquiatra, ¿verdad? Y después de haber salido porque hay pacientes que estuvieron hospitalizados, ¿verdad?
Es muy importante. Es muy diferente. El paciente que estuvo hospitalizado, las secuelas de un paciente hospitalizado son mayores y son más, son múltiples, que un paciente que no estuvo hospitalizado, sino que estuvo en su casa, pero sí tiene secuelas, ¿verdad? Entonces, el paciente que sale de hospitalización, por favor, a la semana de salir de hospitalización, busque la ayuda de un fisiatra para que pueda identificar qué secuelas quedaron o no quedaron del COVID. Ok, excelente. Y aquí pregunta Génesis Mendoza, ¿cuánto tiempo se puede aplicar el láser? Y después ella aumentó su pregunta a ¿cuántos días? Sí, ese es se llama medio físico, es una emisión de luz especial que se da como terapia a pacientes para diferentes, según la dosis del láser, es el propósito. Según la secuela o según lo que queremos tratar es la dosis del láser. ¿Quién la aplica? Ese láser, la dosis del láser la da el fisiatra, ¿sí? Y esa debe ser indicada. Hay algunos equipos no serios que dicen ser láser y no son láser. Entonces, ese tipo de terapia debe ser aplicada por quién y en dónde, e indicada por quién. Debe ser indicada por el fisiatra, debe ser aplicada en una clínica o si es a domicilio la terapia, y debe ser aplicada por un terapista o médico especialista en fisiatría, ¿verdad? Si es aplicada por un terapista, asegurarse que ese láser haya sido indicado por un médico fisiatra. Y si la aplica el fisiatra, pues va a ser aplicada con la dosis que se requiere. Entonces, muy importante, todos estos medios físicos deben ser aplicados con dosis adecuadas, si no, entonces no vamos a cumplir el propósito, ¿verdad? Ok, excelente, doctora. Bueno, la dejo continuar y después cuando haya más preguntas las podemos ir abordando. Ok, está bien. Entonces, vamos a seguir con la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. ¿De qué se trata? Esta rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica en los pacientes post-COVID tienen igual 3 fases. ¿Y estas fases de qué van a depender? La fase número 1 va a ser paciente hospitalizado. Paciente que todavía, bueno, que está estabilizado, perdón, paciente estabilizado, pero que necesita iniciar en esta rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica la fase 2, ¿verdad? Que es una fase con movilidad en un espacio controlado dentro de una clínica, ¿verdad? O dentro de una casa, pero donde si es domiciliar, no puede ser aplicado por personas que no sepan una reanimación cardíaca, ¿verdad? Porque esta fase 2 es una de las fases más peligrosas de la rehabilitación cardiorrespiratoria y cardiometabólica. Esta fase es donde empezamos las frecuencias respiratorias en movimiento a un rango específico para las personas que son diferentes para cada persona y se sacan con una fórmula que se llama Carbo-B. Es una fórmula específica de frecuencia cardíaca según si tiene ese paciente una enfermedad de base, si tiene algún riesgo de base, ¿verdad? Para poder sacar el rango de frecuencia cardíaca adecuada durante el ejercicio. Este paciente que no me baje de ese rango, que no me suba más de lo que ese rango me va a dar. Esta fase 2 es muy delicada, así que igual, la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica tiene que darse en presencia del terapista y el médico especialista. No se puede dejar a un paciente en rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica en esta fase 2 sin una vigilancia presencial del médico especialista. Disculpen. Ay. Ok. ¿Me permiten un momentito? Voy a traer un vaso de agua. Excelente, doctora. No hay ningún problema. Recuerden también que cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes necesiten hacer, pueden escribirla aquí abajo en los comentarios y nosotros se lo vamos a ir pasando a la doctora en el momento. No se queden con ninguna duda. Lo ideal es que cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten saber,
podamos ir abordándolas de una sola vez con la doctora. Y bueno, aquí tenemos de vuelta a la doctora para que pueda seguir dándonos su explicación. Bueno, mil disculpas. No se preocupe, aquí le cedo otra vez la palabra. Muy bien, entonces, siguiendo con respecto a lo de la fase 2 de la rehabilitación cardiorrespiratoria metabólica, siempre en presencia de un especialista por los riesgos, más en el momento de realización del ejercicio, en el momento de reposo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar para saber qué tipo de, qué intensidad, qué frecuencia de ejercicio, qué tiempo de ejercicio, cada cuánto el ejercicio, qué tipo de ejercicio, antecedentes patológicos, ¿verdad? Fundamental, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y la escala de Borg. Esta escala de Borg, la vamos a ver, es esta, miren, es una sensación subjetiva de cansancio que la vamos a presentar al paciente para que él, con las mímicas faciales, con las mímicas de estos dibujitos que tenemos aquí, si el paciente no puede identificar con toda la explicación aquí de reposo, en reposo tiene esta expresión, esta mímica facial, ¿verdad? Que si la percepción del ejercicio es suave o es algo duro, entonces la percepción del ejercicio no va a ser, de la intensidad del ejercicio no va a ser la misma para una persona que para otra, y eso va a depender de su estado de base cardiometabólico, cardiorrespiratorio. Los signos vitales, con fórmulas especiales, como ya les había dicho, ¿cuánto dura esta rehabilitación de la fase 2 y 3? De 40 minutos a 1 hora. Y la monitorización de signos vitales debe ser durante todo el ejercicio. Los objetivos: va a ser la realización de actividades de la vida diaria sin alteración de signos vitales que pongan en riesgo el peligro de su vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestro objetivo en la rehabilitación cardiometabólica es darle de alta a un paciente, realizando en su fase 3, que va a ser la fase 3, es un ejercicio, en la fase 4 generalmente, es cuando el paciente, la fase 3 es un ejercicio un poquito más extenuante para el paciente, como tipo deportivo, aeróbico, estiramientos de fuerza muscular, etcétera. Pero ya la fase 4, que no la puse acá, pero la fase 4 es dada ya el paciente de alta con alguna actividad física cotidiana, normal, donde todos sus signos vitales se van a llevar a cabo haciéndole frente a esta estrés físico, ¿verdad?, que el paciente va a tener en esas actividades. Y la reincorporación a su vida anterior y mejoría de la misma. Entonces, ¿qué tipo de cosas se van a utilizar en la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica? El médico y el terapista entrenado. La monitorización de signos, todos los aparatos para monitorizarlos. La caminadora, la bicicleta, banda de resistencia, pesas, pelota, pulsioxímetro, estetoscopio, esfimomanómetro, cinta métrica, balanza, cuaderno, lápiz para ir apuntando todas estas frecuencias y los avances del paciente. Carnet en su cuello, colgando la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno aceptable para este paciente, que va a ser diferente para cada uno de ellos. Y un electrocardiograma visto por médico internista o cardiólogo fue estabilizado, paciente con medicación, que si va a tener alguna patología de base cardíaca, no quiere decir que no va a entrar hay algunas contraindicaciones específicas del paciente que no va a entrar a rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica, pero son muy pocas realmente las absolutas para contraindicar la rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica. Y equipo de paro o de reanimación, oxígeno y tener el conocimiento para cualquier eventualidad. ¿Qué es lo importante? Llevar los signos vitales del paciente para que no tengamos una eventualidad durante el ejercicio. Esta es la escala de Borg que le decía yo a ustedes, que es la percepción subjetiva del ejercicio, de la intensidad del ejercicio, que el esfuerzo del ejercicio físico para cada uno de los pacientes va a ser que de repente está haciendo una caminadora a 7 de velocidad y para el paciente es muy ligero, pero de repente a 2 de velocidad, este paciente para él puede ser que sea muy pesado.
Esto depende de la capacidad física en este momento y cardíaca, capacidad respiratoria, cardíaca y metabólica que en este momento se encuentra el paciente, ¿verdad? ¿Qué tipo de complicaciones puede tener este tipo de rehabilitación? Calambres, bradipnea, que es la disminución de la frecuencia cardíaca menos de lo que debería de estar. La taquipnea es una frecuencia cardíaca muy rápida. La bradicardia, la taticardia, la bradipnea y la taquipnea es con respecto a la respiración. Y la frecuencia cardíaca baja y la alta es la bradipnea y la taquicardia, bradicardia y taticardia. También otro de las complicaciones que son muy raras de ver es el paro cardíaco o infarto cardíaco. Claro, si se lleva a cabo una rehabilitación cardiorrespiratoria y metabólica por una persona no entrenada, una persona que no tenga la capacidad de seguir la monitorización de signos vitales, que no tenga la capacidad de ver los signos de alarma durante el ejercicio o que no indique en realidad el ejercicio adecuado para esta persona, efectivamente podemos tener una complicación tan grave como esta, que es el paro cardíaco e infarto. En la rehabilitación respiratoria entran pacientes ¿de qué tipo? Con alguna alteración de la respiración, apnea, que es la cese de la respiración, que dejó de respirar, la hipernea, que es un aumento de la profundidad de la respiración, respira, pero respira como suspirando, dicen, respira, agarra demasiado aire, vuelve a soltar, pero vuelve a agarrar, no es un suspiro de una vez, sino que cada vez que respira como que suspira, ¿verdad? La disnea, que es una dificultad respiratoria, y se observa el cansancio de respirar. Paciente con una alteración de respiratoria por una sensación subjetiva del déficit de oxígeno. Entonces, la ortopnea es la incapacidad para respirar acostado. Es que si vos me sentás, yo me siento mejor, yo así respiro bien, pero no puedo dormir acostado porque yo siento que me falta el aire. Ese paciente va para evaluación de paciente post-COVID con este tipo de problema, que solo puede dormir sentado, va para rehabilitación respiratoria. Y la taquipnea es el aumento de la frecuencia cardíaca de 20 a 24. Y la bradipnea es la disminución de la frecuencia taquipnea, frecuencia respiratoria 20 a 24, y bradipnea, disminución de la frecuencia a 10 respiraciones por minuto. En el periodo de 1 minuto. Entonces eso también lo podemos hacer con nuestros familiares o con nosotros mismos, ¿verdad? Contar cada cuánto respiro. El pulsioxímetro es una de las herramientas que podemos tener en casa, un paciente post-COVID. ¿Qué tal? ¿Cómo está con el oxígeno? La oximetría, ¿verdad? Que tiene que ser mayor de 95, igual o mayor de 95. La frecuencia respiratoria, observar en nuestros familiares, en nuestros pacientes, en nosotros mismos, que cómo está esta respiración. No es normal que respire suspirando porque es que le dio COVID. No, no es normal. Es una secuela. Es una secuela. Ahorita me dijeron que no tiene la infección, pero necesita rehabilitación. Necesita recuperar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Tiene esa bradipnea? ¿Por qué? ¿Tiene esa disnea, esa apnea? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, hay secuelas a las cuales no podemos decir es normal porque pasó esto. Hay que recuperar esa función, ¿verdad? Y la rehabilitación respiratoria va desde el paciente hospitalizado, ¿verdad? O en cama. Paciente, lo vamos a ir, la secuela de la rehabilitación es progresiva, ¿verdad? Desde estar en cama lo vamos a pasar a sentado, vamos a llevarlo a parado estático, a parado en actividad, ¿verdad? Durante está parado, hacer algún tipo de actividad física y hasta llegar a la rehabilitación cardiometabólica. Todo paciente con rehabilitación respiratoria debe pasar a rehabilitación cardiometabólica, ¿verdad? Entonces, algunas técnicas de rehabilitación respiratoria dependen del tipo de enfermedad. Por eso les estaba diciendo yo en principio de la exposición que hay algunos ejercicios que hemos estado viendo, ¿verdad? No son ejercicios de curación para pacientes con secuelas post-COVID de tipo de respiratorias. No, de ninguna forma. Esos ejercicios físicos son ejercicios de fortalecimiento de musculatura y de secuenciación de ritmo respiratorio,
¿verdad? Pero de ninguna forma esos son tratamientos para secuelas de COVID, por favor. Es muy importante. Esos ejercicios que hemos estado viendo de forma que se han estado repartiendo no son ejercicios para tratamiento de secuelas. ¿Qué tipo de secuelas respiratorias puede tener un paciente de COVID? Post-COVID, la obstructiva, restrictiva y mixta. ¿Qué tipo de alteraciones obstructivas podemos tener? Un paciente con disminución de la luz o de la tráquea, con disminución de la entrada de aire en la tráquea, ¿verdad? O en la laringe por inflamación, después de haberse quitado, de haber desintubado al paciente. Entonces, de tipo obstructiva. Este tipo obstructiva puede ser inflamatoria, como les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Por inflamación del área, se disminuye el tamaño de la laringe, ya se vuelve menor la entrada o de la tráquea o de vías respiratorias inferiores o por secreciones. Hay obstrucción, o sea, no pasa el aire. Todos estos nombres de tipos de alteraciones respiratorias son con respecto al paso del aire: obstructiva, restrictiva y mixta. La obstructiva es aquella que no deja pasar, la restrictiva es aquella que disminuye o restringe la entrada o salida o las dos. Y la mixta es una combinación de las anteriores. Entonces, la restrictiva es una alteración de la elasticidad, como nos está sucediendo aquí en la fibrosis. La fibrosis es la alteración de la elasticidad del lóbulo, del área funcional respiratoria. Entonces, el alvéolo, que es donde se intercambia el aire de CO2 por el oxígeno, lo miramos que, bueno, en esta secuela de COVID queda, como les estaba mencionando al principio, un alvéolo momificado, petrificado, que no tiene la capacidad de expulsar de nuevo el aire que ya fue intercambiado por oxígeno, sino que se queda ahí estancado el CO2 y no puede entrar el aire viciado, como decimos, y no puede entrar entonces el aire oxigenado. Entonces esa persona, claro, baja la saturación de oxígeno y no se trata entonces de una reinfección o de una recaída, no, se trata de una secuela respiratoria post-COVID no tratada. Me dicen ahorita que hay algunas preguntas. Sí, listo. Hay algunas preguntas, doctora. Aquí pregunta Pineda Crisbel, dice, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes en pacientes asintomáticos? Pacientes asintomáticos, una de las secuelas, pues cuando decimos asintomáticos es que no le dio fiebre, no le dio anosmia, este paciente no tuvo ningún síntoma respiratorio, no tuvo disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, unas alteraciones que podríamos ver en estos pacientes son disminución de la sensibilidad. Hace poquito una paciente que nos consultó ahorita con un mensaje durante la charla, nos dijo que tenía disminución de la sensibilidad en miembros superiores e inferiores. La paciente fue asintomática, pero tuvo esa secuela. Entonces, una de las secuelas, las neurológicas, son las más comunes y son, hay pacientes que no se dan cuenta que tienen este tipo de secuelas, por ejemplo, cardiorrespiratorias o cardiometabólicas, hasta que bajan gradas o suben gradas, entonces se dan cuenta, ay no, pero yo estaba bien y ahora es que me siento cansado, yo creo que me reinfecté. No, no es reinfección, ¿verdad? Que está de moda esto y todo el mundo está preocupado que puede ser una infección y lo volvieron a hospitalizar, y a veces pacientes asintomáticos que han quedado con secuelas y no se han dado cuenta, terminan complicándose, ¿verdad? Entonces es importante de poder identificar aún en pacientes asintomáticos si hay o no hay secuelas, porque como les digo, hay pacientes que se dan cuenta hasta que ya tienen un esfuerzo respiratorio, un esfuerzo cardiometabólico, un esfuerzo físico de subir y bajar gradas, que ya empiezan a trabajar, ya los llamaron, no, pues fíjate que ya abrieron la oficina y ya tienes que presentarse, y entonces tienen que bajar las gradas del apartamento donde están viviendo, o la casa, entonces ese tipo de secuelas, las cardiorrespiratorias y las neurológicas.
Ok, excelente. Y otra pregunta que nos están haciendo es, ¿cómo recuperar la movilidad en las personas mayores y dependientes tras el confinamiento? Sí, bueno, una de las cosas importantes es qué tipo de movilidad tenía este paciente ante. Ujú. Bueno, pero dice, no nos está diciendo post-COVID, sino que durante el confinamiento, ¿verdad? Sí, sí, durante el confinamiento. Ujú. Okay, eso quiere decir que un paciente que ha sido afectado en su fuerza muscular y en su movilidad debido a la disminución de la movilidad por el confinamiento, porque ha estado disminuyendo. Entonces, ¿qué vamos a? En primer lugar, hay que identificar una persona de edad, no disminuirle la actividad diaria que ese paciente hacía anteriormente, que no sea salir afuera, ¿verdad? Sino que Ujú. en casa realizar actividades que sean las apropiadas para ellos. ¿Qué tipo de actividades pueden ser apropiadas para una persona de la tercera edad? Eso depende de qué, de sus enfermedades de base, de su frecuencia respiratoria en reposo, frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia respiratoria también, sí, y la presión arterial en reposo. ¿Quién va a tomar esos signos vitales? ¿Y quién va a indicar la frecuencia cardíaca adecuada y qué tipo de ejercicio y qué fortalecimiento puede hacer para que ese paciente no le vaya a dar un infarto, no le vaya a desmayar, no vaya a bajar la presión, no se le vaya a bajar la frecuencia cardíaca o vaya a terminar con disnea? ¿Quién lo va a indicar? El fisiatra. Entonces, un paciente con frecuencias respiratorias adecuadas durante el ejercicio se va a probar durante el ejercicio. Entonces, hay que hacer pruebas de ejercicio para ese tipo de personas, pero que ese es de forma especializada, pero básicamente no restringir de movilización a nuestras personas de la tercera edad, que si esta es una mujer, por ejemplo, o es una persona, mujer o hombre, Ujú. que estaba acostumbrada a ayudar con los quehaceres de la casa, no en esa actividad, ¿verdad? Y si no lo hacía antes porque salía a trabajar, pero ahora está en casa, entonces hay que ayudarle a que él tenga actividad en la casa, no pues que se encargue de barrer, de trapear. Entonces hay algunas actividades que con la identificación subjetiva, como la escala de Borg del ejercicio, nosotros podemos, pues en casa, proveerles de actividad a nuestras personas de la tercera edad de forma supervisada en un inicio, ya sabiendo hasta dónde. Si nosotros sabemos que esa persona se cansa demasiado al subir y bajar gradas, no es el momento de hacer este tipo de actividad. Entonces, no lo pongamos a hacer este tipo de actividad. Pero idealmente, una persona de la tercera edad, como tiene secuelas, tiene enfermedades de base y avanzamos en edad y nuestra respuesta al ejercicio cardiocirculatoria y respiratoria no es la misma. Entonces, lo mejor, sí, siempre que el médico fisiatra le indique la frecuencia cardíaca adecuada para esa persona. Y eso es en base a sus signos vitales en reposo, que los va a sacar el fisiatra también, ¿verdad? Ok, excelente. Y tenemos aquí una otra pregunta que nos hacen, ¿verdad? Dice, siento dolor en pecho y espalda, y es peor cuando baja la temperatura. Me diagnosticaron COVID el 20 de septiembre. Soy mujer de 38 años sin enfermedades de base. No tuve tos durante el COVID. No, al final dijo, no tuve. No tuvo tos durante el COVID. Ajá. Bueno, entonces ahí vemos una persona que no tuvo ningún signo respiratorio durante el COVID, pero Ujú. muestra, siente y ella refiere un dolor en la espalda, ¿verdad? En la espalda alta y baja. Entonces hay que descartar ahí, hacer una rayos X. Esta tiene que ser indicada, ¿verdad? Por su fisiatra de base o de preferencia, ¿verdad? El que usted prefiere, el que usted escoja, para poder identificar que si es una situación respiratoria de fibrosis, aunque no tuvo tos, no tuvo disminución de la saturación de oxígeno, ni nada de eso, hay fibrosis en pacientes que se dan de forma asintomática y cuando por control o porque son personas en actividad de salud, en empleos de salud, entonces hacen una rayos X control y se mira, ahí tiene una fibrosis. Y de repente un hisopado negativo y anticuerpos IgM. ¿Qué pasó? Ese paciente no se dio cuenta cuando pasó por el COVID, pero tuvo la secuela respiratoria de una fibrosis y de repente no tiene ningún síntoma. O Ok. empieza a presentar síntomas de dolor de espalda. Entonces, sí, me gustaría que usted hiciera, por favor, una consulta a su médico fisiatra o de preferencia.
Claro, y también se lo pueden hacer a usted a través de la aplicación Doctor 7. ¿Sí? Solo pueden descargar la aplicación y ahí pueden buscar a la doctora Iris Murillo, ¿verdad? Ustedes ponen Iris Murillo, ¿verdad? O su especialidad, y ya pueden tener chat, pueden mandar imágenes a través de la aplicación o pueden coordinar visitas al consultorio de ella para que puedan recibir atención médica oportuna. Así es. Bueno, si quiere le cedo la palabra a la doctora para que siga con su presentación. Vamos a seguir y como podemos ver, aquí tenemos el funcionamiento normal del pulmón. Funcionamiento normal del pulmón. Sale aire, es necesario que salga el aire para que vuelva a entrar el aire y vuelva a llenar los alvéolos de aire. ¿Ok? Miren, va a salir aire. Pero si nosotros tenemos una bomba, un globo inflado en su máxima capacidad, no podemos meter más aire. Entonces, si el globo ya no es elástico, porque esa es una de las propiedades de un globo, de cumpleaños, que nosotros inflamos, ¿verdad? Que le llenamos agua, le llenamos aire, ¿verdad? Entonces, esa es la característica, la elasticidad, y esa es una de las cosas que se pierden por secuelas de COVID. Esa es la definición así a grandes rasgos y en resumen de una fibrosis, es la pérdida de la elasticidad de ese pulmón, de ese alvéolo, que es la unidad funcional terminal del pulmón para que pueda oxigenar adecuadamente la sangre. Ese es el objetivo del aire en el pulmón y el intercambio gaseoso en los alvéolos, oxigenar la sangre que va a cada uno de los tejidos. ¿Cuáles son algunas de las técnicas de rehabilitación respiratoria? Y aquí volvemos a lo mismo y vamos a recordar otra vez qué era lo que les había dicho con respecto a los ejercicios y a las terapias de rehabilitación respiratoria. No los ejercicios que ustedes ven que se han repartido en varias áreas, inclusive hospitalarias, y de centros de salud, etcétera, por el área de rehabilitación, no son terapia respiratoria. Esos son ejercicios respiratorios de fortalecimiento muscular y para reeducar el ritmo de respiración de una persona antes de una infección de este tipo. Pero no son el tratamiento de la rehabilitación post-COVID. El tratamiento de la rehabilitación post-COVID, ¿de qué depende? De esto que estábamos hablando aquí. Identificar qué secuela hay, si es obstructiva, si es restrictiva, porque esta restrictiva se puede combinar con una obstructiva inflamatoria o secretoria y empezar a ser mixta, o si solo está este tipo de alteración, ¿verdad?, de elasticidad, o si no hubo ninguna alteración de elasticidad, porque hay personas que no sufrieron fibrosis, pero sí quedó la hiperreactividad bronquial con producción de secreciones, con moco, y nos está obstruyendo el paso del el aire. Entonces, de eso va a depender que si tuvo una telectasia, si tuvo un derrame pleural, que si tuvo una producción de moco excesiva, etcétera. Entonces, de eso va a depender qué tipo hay, en qué localización está, en qué área del pulmón está, si en qué lóbulos está localizada esta secuela, ¿verdad? Cualquier tipo de ¿verdad? Para las posturas y la postura durante se duerme y la postura durante la terapia. Okay. Entonces, ¿qué técnicas existen? La de soplar una pajilla con agua, que nos va a ayudar a sacar todo el aire que la persona lleva adentro, ¿verdad? Como sabemos que la elasticidad alveolar ha sido alterada, entonces permanece, hay disminución de la elasticidad y permanece el aire viciado o el aire con CO2 dentro del lóbulo, entonces no, dentro del alveolo, entonces no deja entrar el aire oxigenado. Entonces es una técnica para poder entrenar en la expiración profunda, ¿verdad? En sacar todo el aire y fortalecer el área abdominal y el diafragma, que van a ser uno de los músculos respiratorios que nos van a ayudar a sacar la mayor cantidad de aire. La respiración de aire, labios fruncidos, es otra de las técnicas con pacientes de alteraciones respiratorias de tipo restrictiva, ¿verdad? No la obstructiva, la restrictiva, como
como la fibrosis, cuando solo hay fibrosis. Y este es también con ayuda de la fuerza de un terapista o del médico tratante que está realizando la terapia, se presiona el área abdominal, porque presionando el área abdominal sube un músculo que se llama diafragma, y ese diafragma, que es el que está localizado en esta área, va a hacer que salga más aire de lo que normalmente sale sin hacer una presión de este tipo en el área abdominal, ¿verdad? Y aquí está la inspiración, ¿verdad? Esto nos va a ayudar, es un inspirómetro que nos va a ayudar a fortalecer la entrada de aire para que sea no solamente sacado por completo, sino que llenado también por completo las áreas alveolares que han sido ayudadas para que salga este aire. Miren, este es diafragmática, con una presión diafragmática o torácica para que el paciente saque todo el aire. La caja torácica, se hace compresión en la caja torácica para que el paciente, ¿esto quién lo va a hacer? Esto nada más es una ilustración para que ustedes sepan, pero estas cosas no las vamos a hacer en cualquier paciente. ¿Y quién las va a hacer? La va a hacer el terapista, ¿verdad? La va a hacer el médico. No la va a hacer el familiar, a menos que le enseñemos y le indiquemos, pero nosotros vamos a saber en qué caso es adecuado que lo haga el familiar o no. Bueno, y esta es otra de las ayudas para que salga el aire que se encuentra retenido en la caja torácica. Y miren, una de las ayudas expiratorias e inspiratorias, ¿verdad? Fortaleciendo todos los músculos que nos van a ayudar con estas dos funciones. Entonces, ya finalizando, al final, que yo hablé al final del área respiratoria porque es del área que más hemos hablado en diferentes programas, los diferentes colegas, ¿verdad? Y las que más hemos sabido sobre rehabilitación en pacientes post-COVID, es las secuelas respiratorias. Y yo quise hablar de las secuelas neurológicas y cardiometabólicas porque sí, son muchas estas, ¿verdad? Las que se encuentran en estos pacientes post-COVID, además de las respiratorias. Claro, no menos importante, las respiratorias, y fueron las que hablamos por último en esta charla, que al final, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la rehabilitación respiratoria tiene técnicas de ejercicios en casa, técnicas de ejercicio en gimnasio y posturas en camas específicas para este tipo de pacientes. Y los ejercicios en la terapia de rehabilitación, por supuesto. Entonces, todas estas cosas de rehabilitación respiratoria y sus técnicas van a ser guiadas específicamente por el diagnóstico, y el diagnóstico adecuado, recordemos, que lo va a realizar el especialista en fisiatría o medicina de rehabilitación. No sé si hay alguna otra pregunta. Este es el final de la charla. Bueno, doctor, bueno, de momento, ahorita, ¿verdad? No han hecho más preguntas. Aquí es una charla increíble, doctora. Nos compartió información bastante útil, ¿verdad? Porque usualmente las personas tenemos la creencia de que el COVID-19 es algo que pues, nos ataca de una sola vez, ¿verdad? Nos ataca. Y entonces, ya una vez pasado el COVID, ahí se terminó. Y no es así, ¿verdad? O sea, el COVID-19 ataca hoy, ¿verdad? Y entonces deja secuelas, ¿verdad? Y es muy importante que la población pueda identificar cuáles son estas secuelas, ¿verdad? Una excelente presentación de parte tuya para poder identificar cuáles son estas secuelas y de qué manera, pues, tratarlas, ¿no? De qué manera saber a qué médico ir. En este caso, sabemos que hay muchas de estas secuelas, hay muchas de estas cosas que nos pueden pasar que usted las puede tratar, y eso es bastante importante. Es importante que la población conozca que la doctora Iris Murillo las puede tratar, y ustedes la pueden encontrar a ella de varias formas, ¿no? Y una de las formas que se pueden encontrar es a través de la aplicación Doctor 7. Es una aplicación que ustedes la pueden descargar desde la tienda de aplicaciones favoritas que ustedes deseen, ya sea la Play Store, la App Store, la Huawei App Gallery. Cualquiera de esas ustedes la pueden descargar y de una forma rápida pueden buscarla ahí dentro de un buscador, y entonces pueden hacer chat, pueden mandar imágenes a la doctora, pueden platicar con ella para abordar otras dudas, ¿verdad? Y todas esas partes dentro del Doctor 7, e incluso pueden buscarla en su consultorio a ella, ¿verdad, doctora? Así es. Entonces, pues estamos a la orden, ¿verdad? Para cuando ustedes necesiten de un fisiatra, pues estoy a su disposición en la aplicación Doctor 7. Muchas gracias. No sé, y también, doctora, si usted también está en algún lugar que la pueden buscar los pacientes también. En estos momentos estoy específicamente a domicilio, pero sí tenemos
lugares de atención al llamado como en Honducare y en CAMI. Entonces pueden hacer sus citas de preferencia si quieren en alguno de esos centros. O sea, estamos en domicilio, en CAMI y en Honducare. Cualquiera de esos centros que ustedes prefieran, pues estamos a su disposición. Así es, doctora. Bueno, muchísimas gracias realmente por esta presentación, ¿verdad? Es de bastante ayuda para todos, la población. Yo sé que ahorita la presentación pues queda grabada en nuestra página de Facebook y así la gente la puede seguir viendo, ¿verdad? La puede seguir viendo y la puede seguir compartiendo porque es muy importante que la población sepa que el COVID-19 no solo es una enfermedad aguda, sino que el COVID-19 es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y entonces hay que saber cómo tratarla, hay que saber identificar esto y, bueno, idealmente saber prevenir esto. Entonces, sale mucho mejor, sale mucho más barato prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, con todo el agradecimiento del mundo, doctora, por este tiempo que nos permitió, ¿verdad? Si hay algunas últimas preguntas, pueden hacer. Bueno, la gente en el chat está poniendo que muchas gracias, doctora. Está mandándole mensajes de agradecimiento. Ok. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y pues cualquier duda, pregunta, pues estamos a la orden. Buenas Así noches. es, doctora. Bueno, feliz noche. Muchísimas gracias a todos y pues les recordamos siempre, la prevención es la base de todo, ¿no? Usar mascarilla, lavarse las manos adecuadamente y el distanciamiento social. Para todo lo demás, pues estamos nosotros aquí para poder ayudarles. Feliz noche. Vemos. Nos vemos.